Lucas capítulo 7 y versículo número 36. Gloria a Dios. ¿Todos lo tenemos? Amén. Vamos a leer, voy a leer del 36 al 39. Usted me sigue con su vista. Y dice así la palabra del Señor. Leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Hasta ahí dejamos la lectura, mi hermano. Cierre sus ojos y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Amado Dios y Padre que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por este privilegio que me das de poder compartir, Señor, tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú, Padre bueno, quien use, Señor, mis labios, que seas tú, Señor, quien se glorifique en esta noche. Y sobre todas las cosas, Señor, que hables al corazón de cada uno en este día. En tus manos ponemos este tiempo, Señor, reconociendo que tuya es la gloria y la alabanza, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. ¿Puede sentarse, mi hermano? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Como decía mi pastor, se ha estado predicando, ¿verdad?, los domingos en casa de lo que es agradecimiento. Y hay mucho de lo que podemos hablar del agradecimiento. El tema de esta noche es la medida de tu agradecimiento. La medida de tu agradecimiento. Y comenzamos pensando, ¿verdad?, que en la vida cotidiana, en la vida diaria, cada uno de nosotros usa diferentes maneras de medir diferentes cosas. Hay diferentes maneras de medir diferentes cosas en nuestro diario vivir. Y esas medidas, ¿verdad?, la usa desde la persona que se dedica al trabajo de ama de casa. Desde ahí, pasando por los obreros, pasando por todo, hasta llegar, ¿verdad?, a la persona más importante, quizás el ingeniero, quizás el arquitecto, ¿verdad?, que usa diferentes medidas para hacer proyectos que pueden ser muy importantes. Y cada uno de ellos o ellas usan diferentes tipos de medida. Ahora, cuando hablamos de medida, encontramos que hay 7 unidades básicas de medición. Y entre ellas está la longitud, la corriente eléctrica, la masa, el tiempo, la temperatura, la materia y la intensidad luminosa. Pero cada una de estas cosas se puede medir. Vamos a hablar rápidamente, ¿verdad?, de lo que es el tiempo. El tiempo, ¿cómo podemos medir el tiempo? ¿Verdad? Hay muchas maneras de medir el tiempo. Podemos usar un reloj, podemos usar un calendario. Y podemos usar, ¿verdad?, muchas maneras de medir el tiempo. Pero lo más importante es que el tiempo es algo que no se puede detener, ¿verdad? Y hoy es una prueba de ello. Yo veo personas que vi, no sé, tal vez hace dos años y medio que los vi por última vez. El tiempo es algo que no se puede detener. Cuando hablamos, ¿verdad?, de lo que es temperatura, también hay algo que podemos usar para medir la temperatura. Hoy está más frío que hace 2 semanas o que hace un mes, y podemos notar esa diferencia, ¿verdad? Hace un mes yo creo que todavía estábamos, ¿verdad?, ¿y a qué hora llega el frío? ¿Y para cuándo el frío? Y hoy probablemente algunos estamos deseando, ¿verdad?, que no hubiera frío. Pero es algo que nosotros podemos medir. Por otra parte, tenemos cosas que son imposibles de medir. Tenemos cosas, ¿verdad?, que son abstractas, que son imposibles de medir. Y entre ellas tenemos la felicidad, tenemos la belleza, tenemos el amor
y también tenemos el agradecimiento. Yo le pregunto a usted, ¿cómo podemos medir la felicidad? Creo que eso es algo imposible de medir. ¿Por qué? Porque estas cosas, ¿verdad? No tenemos, estas son emociones que hay dentro de nosotros. No hay algo que pueda medir la felicidad. Probablemente el día de hoy estemos felices y el día de mañana no lo sabemos. O probablemente el día de ayer estuvimos tristes y hoy estamos felices. Eso es algo que no podemos medir. El amor es algo que tampoco podemos medir. Hay acciones que demuestran nuestro amor, pero dentro de cada uno de nosotros, medir el amor que sentimos hacia nuestra pareja, hacia nuestro esposo, hacia nuestra esposa y hacia Dios es algo que no podemos medir. Pero hay acciones que nos dan un indicio, ¿verdad? Del amor que hay de nosotros hacia una persona o hacia el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, este pasaje nos habla, ¿verdad? De un hombre. Dice que era un hombre que era fariseo y la Biblia tiene aquí, ¿verdad? Registra su nombre. Dice que su nombre era Simón, ¿verdad? Creo que todos nosotros sabemos quiénes eran los fariseos. Y tenemos un cuadro en el cual hay tres personajes importantes. El personaje principal, que es la persona de Jesús. Tenemos también a este hombre, al fariseo, a Simón, y tenemos también a una mujer. Y la historia, ¿verdad? Este cuadro se desarrolla de la siguiente manera. Dice la Biblia en el versículo 36 de Lucas 7, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Fíjese bien cómo inicia. Dice que rogó a Jesús que comiese con él. Cuando comenzamos, ¿verdad? a escudriñar, cuando comenzamos a ver quiénes eran los fariseos, no eran personas comunes y corrientes. No eran personas, ¿verdad? Como decimos, del montón. Eran personas que eran conocedoras de la ley de Moisés. Eran personas que ocupaban cargos importantes. Eran personas, ¿verdad?, que eran respetados. Y la Biblia nos habla de este hombre y dice que rogó a Jesús para que comiese con él. Por otra parte, tenemos a una mujer. Tenemos a una mujer que dice el versículo 37, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Hacemos un énfasis, ¿verdad?, en esta palabra. Dice, era una mujer y era pecadora. Era una mujer y era pecadora. Entonces, hay un contraste aquí entre estos dos personajes. Uno de ellos era un conocedor de la ley. Era alguien, ¿verdad?, que conocía muy bien la ley. Y por otro lado, tenemos a una mujer que la Biblia describe como una mujer pecadora. Y dice que cuando ella escuchó que Jesús venía a la casa de Simón, dice que llegó allí. Pero esa mujer llegó y no llegó con las manos vacías. Esta mujer iba preparada. Dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que llevaba un frasco de alabastro con un perfume. Ahora, si vemos, ¿verdad?, lo que era un frasco de alabastro, dice que los frascos de alabastro eran, ¿verdad?, envases en los cuales se guardaba el perfume, pero no era cualquier perfume. Eran perfumes finos, eran perfumes caros, eran perfumes, ¿verdad?, que era difícil de obtenerlos. Pero esta mujer, dice la palabra del Señor, que llevaba uno. Y esta botella de alabastro dice que de cierta manera estaba sellada,
porque mantenía de esa manera, ¿verdad?, la esencia del perfume. Era algo que se usaba en ese tiempo. Pero la palabra de Dios nos dice que cuando esta mujer estaba detrás de él, dice que comenzó a llorar. Comenzó a llorar. Y dice que regaba con sus lágrimas los pies de Jesús y los enjugaba con sus cabellos y los besaba y ungía con el perfume. Cuando Simón miró esto, dice que dijo entre sí, pensó entre sí: si este fuera profeta, conocería quién es ella. Yo creo que en este momento, ¿verdad?, Jesús no conocía a esa mujer, pero el hombre que estaba, el que había recibido a Jesús, sí sabía quién era ella. Y la Biblia dice que este hombre decía entre sí: si este fuera profeta, él sabría quién es esa mujer. Él sabría que es una mujer pecadora. Y Jesús, mi hermano, les da una clase magistral, ¿verdad? Y le dice a Simón, sin que Simón abriera sus labios: solamente el Señor conoce lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra mente y los deseos que hay en cada uno de nosotros. Nadie los puede saber, solo el Señor. Y el Señor le dice en el versículo 40: entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Esta es la manera en la que Jesús responde al pensamiento de Simón. Le dice: Simón, y comienza, ¿verdad?, hablando como Jesús acostumbraba a hablar, con parábolas, ¿verdad?, de manera de que las enseñanzas de él fueran claras. Y le dice: había un acreedor, el cual tenía 2 deudores. Y le dice: uno le debía 500 denarios y el otro 50 denarios. Entonces Jesús le habla de un hombre, ¿verdad?, al cual 2 de sus empleados tenían una deuda con él. El uno eran 50 denarios y el otro eran 500 denarios. Era una buena diferencia, ¿cierto? Ahora, cuando vemos lo que es un denario, o lo que era un denario, es importante entender, ¿verdad? Es importante entender que un denario representaba, por lo general, el salario diario de un jornalero. Eso era un denario, que representaba el salario diario de un jornalero. Y dice que era casi 4 gramos de plata. Entonces, usted se imagina una deuda de 500 denarios en contra de una deuda de 50 denarios. Yo creo que si yo hoy pregunto aquí, ¿cuántos de nosotros hemos estado o estamos en deuda? Y hablo de una deuda, ¿verdad?, a un banco, a una tarjeta, a un carro, a una casa. Creo que la mayoría de nosotros estamos en deuda, porque esa es la manera en la que este país funciona, ¿verdad?, a base de deuda. Si tú no te endeudas, simplemente no eres nadie. Si tú no te endeudas, ¿verdad?, no creas un historial. Si tú no te endeudas, en el momento de que decimos, ¿verdad?, voy a comprarme un carro y voy al concesionario y me dicen: ok, vamos a revisar su crédito, y comienzan, ¿verdad?, a correr el historial. Y por un lado se encuentran de que no hay ningún historial. ¿Qué va a pasar? Todo me va a costar más. De igual manera, ¿verdad?, si corren mi historial y se encuentran con que
El hermano le debe a fulano, le debe a tal, le debe a tal. No, 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 este es un peligro, no le vamos a dar nada. Y estos dos hombres tenían una deuda con su Señor. Y dice la palabra del Señor que Jesús le pregunta a Simón, y le pone este ejemplo y le pregunta: este hombre perdona a sus dos deudores. Y le dice Jesús: di cuál de ellos amará más. Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y Jesús le dijo: rectamente has juzgado. ¿Verdad? Yo creo que del tamaño de la deuda es el agradecimiento. En otras palabras, ¿verdad? Jesús le dijo: del tamaño de la deuda es el agradecimiento. Ahora, yo pregunto, mi hermano, creo que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí hoy, teníamos una deuda pendiente. Teníamos una deuda. Probablemente algunos debíamos más que otros. Probablemente la vida de todos nosotros había sido diferente y la deuda no era la misma. Pero cada uno de nosotros fue perdonado de igual manera. Así como el Señor pone este ejemplo y le dice más adelante: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo, sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Yo creo que la idea de Simón, ¿verdad? Como todos los fariseos en ese tiempo, era de encontrar una falla en Jesús. Era, ¿verdad?, de buscarle la manera de decir: está rompiendo la ley. Y Jesús le da esta clase a este hombre y le dice: al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Al que poco se le ha perdonado, poco ama. ¿Se recuerda del tema, mi hermano? La medida de tu agradecimiento. La medida de tu agradecimiento. ¿Cuán agradecidos estamos nosotros con el Señor? Yo creo que muchas de las veces, nosotros nos comportamos como padres, como un hijo mal agradecido. ¿Por qué como un hijo mal agradecido? Porque damos todo, ¿verdad?, por hecho. Porque damos todo por sentado. Y creo que delante del Señor muchas veces solo extendemos la mano para decirle: Señor, dame. Señor, quiero esto. Señor, sana mi enfermedad. Señor, restaura mi familia. Señor, dame diferentes cosas. Pero pasamos por alto el hecho de agradecer al Señor. Creo que como padres, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad hacia nuestros hijos. Pero también es importante, ¿verdad?, escuchar esa palabra: gracias. Creo que como padres, cuando escuchamos esa palabra, eso nos motiva a saber que lo estamos haciendo bien. ¿Cuántos dicen amén? ¿O solo a mí me pasa eso, hermanos? No, yo creo que a todos, ¿verdad? Yo creo que el hecho de escuchar de boca de nuestros hijos gracias, creo que eso nos motiva a ser mejores, nos motiva a esforzarnos más. Y la palabra del Señor en esta hora nos habla, ¿verdad?, de la importancia del agradecimiento. La Biblia nos dice que esta mujer, desde que llegó a ese lugar, no hizo más que llorar. La palabra dice y la describe como una mujer pecadora. ¿Qué tan pecadora era? ¿Qué tantos eran sus pecados? Solo ella los conocía, nadie más. Pero esta mujer, dice la palabra, que derramó su alma a los pies del Señor.
Y algo muy importante, mi hermano, sin importar lo que la gente que estaba allí pudiera pensar, a ella no le importó nada. Simplemente dice la palabra del Señor que con sus lágrimas y con sus cabellos enjugaba los pies del maestro. Y Jesús le dice a este hombre: entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Entré en tu casa y no me diste beso. Entré en tu casa y esta mujer, ni no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta mujer ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo, sus muchos pecados le son perdonados. Hay dos cosas muy importantes aquí, mi hermano. Y es importante resaltar la fe de esta mujer. Porque a pesar de que ella no conocía a Jesús, pero estaba segura de que sus pecados iban a ser perdonados. Esta mujer estaba segura que si tocaba el corazón del maestro, sus pecados iban a ser perdonados. Pero para tocar el corazón de Jesús tuvo que haber una acción. Esta mujer tuvo que hacer algo que fue lo que movió el corazón de Jesús. Ahora, yo pregunto en esta noche, mi hermano, creo que todos los que estamos aquí hemos recibido beneficios de parte de Dios. Creo que todos los que estamos aquí hemos recibido de diferente manera de parte del Señor. Probablemente no lo que quisiéramos, probablemente no lo que esperáramos, pero todos y cada uno de nosotros hemos recibido beneficio. ¿Y sabe cuál es el mayor beneficio que hemos recibido? La salvación de parte de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hemos recibido la salvación de parte de Dios, mi hermano, por medio de Jesucristo. Ahora la pregunta es: ¿qué acción estamos haciendo nosotros para demostrar nuestro agradecimiento? ¿Estamos siendo agradecidos como esta mujer? ¿O simplemente estamos a la expectativa de ver qué era lo que pasaba como Simón? Creo que, como dice, ¿verdad? Anteriormente en la palabra, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y al que poco se le perdona, poco ama. La Biblia nos habla más adelante. Y nos lo dice en el libro de Lucas, más adelante en el Evangelio de Lucas, capítulo 17 y versículo 11. Nos habla también de otro cuadro que me parece muy interesante, y dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Esta parte de la palabra del Señor nos habla, ¿verdad?, de otro cuadro. Y me parece interesante porque dice la Biblia que Jesús iba pasando y dice que 10 hombres, pero lo que me parece interesante es que dice que ellos le salieron al encuentro y dice que se pararon lejos, ni siquiera llegaron a él, ellos se pararon lejos. Y dice que de lejos gritaban, ¿verdad? Jesús, ten misericordia de nosotros. Nuevamente vemos aquí en este pasaje de la Biblia la acción de estos hombres, y fue que aún sin llegar a donde estaba Jesús, creyeron en él, creyeron en lo que Jesús podía hacer. Y dice que cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes.
Y cuando iban caminando, dice que fueron limpiados. Cuando iban caminando a mostrarse a los sacerdotes, dice la palabra del Señor que estos hombres fueron limpiados. Pero solo uno dice que regresó. Y ese que regresó no era judío, era samaritano, era extranjero. Entonces, fíjese la acción con la que este hombre regresa. Dice que volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dando gracias, reconociendo, ¿verdad?, lo que Jesús había hecho en su vida, reconociendo lo que Jesús había hecho en su cuerpo, que había sido sano solamente por la palabra de Jesús. Eso, mi hermano, nos lleva a pensar que el Señor conoce nuestro corazón, aún sin nosotros acercarnos a Él, aún sin nosotros venir a Él. El Señor conoce nuestro corazón. El Señor conoce cada uno de nuestros pensamientos. La Biblia habla de David, y David decía: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Yo creo que cuando nosotros leemos estos pasajes, mi hermano, nos enseña, ¿verdad?, que tenemos que ser, primero, tener fe en el Señor, y número dos, accionar. Así como estos hombres, dice que gritaban de lejos y decían: Jesús, ten misericordia de nosotros. Así también esta mujer tomó acción, y dice la palabra del Señor que derramó, ¿verdad?, el perfume a los pies de Jesús. ¿Cuál es la medida de tu agradecimiento? ¿Qué estamos dispuestos a hacer por el Señor? ¿Será que el Señor quiere algo para cada uno de nosotros? Definitivamente, mi hermano. Pero nosotros tenemos que dar el primer paso. Nosotros tenemos que seguir a Jesús. Nosotros tenemos que demostrar al Señor lo que estamos dispuestos a hacer para que Él pueda hacer su voluntad en cada uno de nosotros. Yo con esto voy a ir terminando. Y al principio del servicio, ¿verdad?, cuando iniciamos, leyeron en Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 18. Y dice: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dice: dad gracias a Dios en todo. Dad gracias a Dios no solo en la abundancia. Dad gracias a Dios no solo en los tiempos de bonanza. Dad gracias a Dios en todo tiempo, porque eso, dice, es la voluntad de Dios. Qué difícil, ¿verdad?, es dar gracias a Dios en medio de enfermedad. Qué difícil es dar gracias a Dios en medio de escasez. Qué difícil es dar gracias a Dios cuando no hay trabajo. Qué difícil es dar gracias a Dios cuando no tenemos alimento en nuestra mesa. Qué difícil es dar gracias a Dios cuando no tenemos un techo. Pero sabe, mi hermano, en esas situaciones difíciles, el Señor se glorifica en la vida de sus hijos. En medio de esas situaciones difíciles, el Señor se glorifica en la vida de cada uno de nosotros. Dar gracias a Dios en todo. Dice: porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la medida de tu agradecimiento? Esta noche quiero dejarte con esto en tu corazón. ¿Cuál es la medida de tu agradecimiento? ¿Cómo podemos medir cada uno de nosotros lo agradecido que estamos con el Señor? El Señor ha hecho mucho, el Señor ha hecho poco. Cada uno de nosotros es consciente de la situación que estamos viviendo. Pero hoy el Señor nos dice: dad gracias a Dios en todo tiempo,
en todo momento y en todo lugar. Dad gracias a Dios en todo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Lo invito a que se ponga de pie, mi hermano. Y quiero dejarlo con una reflexión. Había un hombre rico. Había un hombre rico que tenía solamente un hijo. Y un día le dijo a su hijo: acompáñame, vamos a pasar el fin de semana en casa de uno de los empleados. Este hombre tomó a su hijo, que estaba acostumbrado a una vida de opulencia, a una vida de lujos, a una vida de comodidades, pensando que el ver la necesidad que las demás personas pasaban iba a cambiar la manera de pensar de su hijo. Y lo llevó y llegó a la casa de esta familia, que era extremadamente pobre, y estuvo todo el fin de semana con ellos. Al regreso a su mansión, él le pregunta a su hijo: hijo mío, ¿qué es lo que tú has aprendido de este fin de semana? Y el hijo le responde: papá, he aprendido que nosotros tenemos una casa muy grande, pero la casa de nosotros tiene barreras alrededor. La casa de ellos no tiene fin. He aprendido que nosotros nos sentamos a comer en una mesa muy grande, tú de un lado, mamá del otro lado y yo en el medio. Ellos no tienen una mesa, pero se sientan todos al piso y disfrutan y comparten los alimentos. He aprendido que nosotros, cada uno de nosotros, tiene una habitación muy grande. Ellos duermen, pero en todas las estrellas. He aprendido que nosotros tenemos un perro en la casa y ellos tienen muchos animales. Y al final le dice: papá, gracias, porque esta noche, este día, este fin de semana he aprendido lo rico que podemos llegar a ser. ¿Cuál es la medida de tu agradecimiento? Recordar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. No olvidarnos de dónde el Señor nos ha sacado. Tener siempre presente que su misericordia y su amor es quien nos mantiene de pie. Tener siempre presente que su misericordia y su amor es quien nos mantiene de pie cada día. Adórale por un momento y dile al Señor: gracias.